Muy bien, hola, ¿cómo están? Les voy a resolver un ejemplo de triángulos semejantes. O sea, un ejercicio de geometría típico de los ensayos que vamos a estar haciendo. Sí hay que tener claro algunas cosas antes de comenzar este ejercicio. Lo primero es que yo les voy a presentar acá una de muchas formas quizás posibles de abordar este problema, así como en la matemática, ¿cierto? Uno presenta una forma de muchas en las que yo podría abordar el problema que tengo. ¿Sí? Eso es lo primero. Y lo otro, que las figuras son solamente indicativas. ¿Sí? O sea, si no están bien dibujadas, si no están dibujadas a escala, no es relevante. Las figuras que aparecen en este modelo y en todos siempre son solamente indicativas. ¿Ya? Bueno, dicho eso, comenzamos a leer. Dice que se tiene el triángulo ABC semejante a DEF. Acá tenemos el triángulo ABC semejante a DEF. Semejante quiere decir que tiene la misma forma, o sea, los mismos ángulos y distinto tamaño. Ya, o más específicamente, los lados correspondientes están en proporción. ¿Sí? Lados proporcionales. Algunos detalles que nos sigue diciendo el texto. AB es homólogo con DE. AB, que es ese ladito, es homólogo con DE. ¿Sí? O sea, están relacionados. También lo podemos notar nosotros en los datos que nos dan arriba, porque hay correspondencia. Tienen que estar bien escritos estos vértices para que se entienda la correspondencia. Y por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Si yo voy a hablar del lado AB, tendré que compararlo con su homólogo, que es este, que es DE. ¿Ya? Bueno, dice que AB mide A. Ahí lo dice. Y dice que DE mide 3A, ¿cierto? Son homólogos, están en correspondencia, son lados proporcionales. O sea, si yo tomo el segmento AB y lo divido por DE, eso es lo mismo que A partido por 3A, o en otras palabras, es simplemente un tercio, ¿cierto? Por lo tanto, la razón de proporcionalidad, la constante proporcionalidad que hay entre los lados homólogos o lados correspondientes, va a ser un tercio. ¿Sí? Ahora, si comparo las áreas de estos triángulos, va a ser un tercio al cuadrado. Si yo comparo los perímetros, va a ser un tercio también. O sea, son ciertas propiedades que uno debe tener claras a la hora de hacer los ejercicios. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Esto es clave, ¿eh? Dice siempre verdadera. Así que la vamos a ir leyendo uno por uno a ver qué nos sale. La A dice, si el área del triángulo ABC, ¿cierto? El área del triángulo ABC es 16. Entonces el área del triángulo DEF es 48. Veamos, ¿ya? El área del triángulo, miren, yo tengo el triángulo ABC, si lo divido, hablando en el contexto de área, ¿cierto? Con el triángulo DEF, las áreas están en razón un tercio al cuadrado, o sea, un noveno, ¿ya? Yo tengo el área del triángulo ABC, es 16. El área del otro triángulo no la tengo, es X, pero eso me va a dar un noveno, ¿cierto? Entonces, si yo despejo el área de X, me va a dar 16 por 9. Por lo tanto, el área es 144. ¿Sí? No es 48 el área del otro triángulo, por lo tanto la A es falsa. Dice, si el área del triángulo ABC es 16, entonces el área del triángulo DF es 18. No, no es una afirmación siempre verdadera. Todo lo contrario, así que está eliminada. ¿Ya? Eso, para que lo vayan anotando. Es una característica de cómo están relacionadas las áreas de ambos triángulos. ¿Sí?
Bien, en la B dice el triple del ángulo ABC es igual al ángulo DEF. Es inmediatamente podríamos decir que es falsa, los triángulos son semejantes, tienen los ángulos correspondientes congruentes. Y están comparando acá, lo voy a hacer con amarillo, al triángulo, perdón, al ángulo ABC, que es ese, ¿cierto? Ese angulito, con el ángulo DEF, con ese. ¿Sí? ¿Son ángulos correspondientes? Sí, ¿cierto? Ahí lo podemos ver también en la correspondencia que presentamos acá. A, B, C con el D, E, F. Bien, pero esos ángulos son congruentes, no es que uno sea el triple del otro, así que está eliminado inmediatamente. Luego, ahí está. La C dice el perímetro del triángulo ABC, voy a escribirlo acá abajito, el perímetro del triángulo ABC es 1/3 del perímetro del triángulo DEF. Yo sé que estos perímetros, el perímetro del triángulo ABC con el perímetro del triángulo DEF, están en proporción 1/3, ¿verdad? Entonces, si yo despejo acá, lo voy a correr esto un poquito, si yo despejo, inmediatamente vemos claro que el perímetro del triángulo ABC es justamente 1/3 del perímetro del triángulo DEF, ¿cierto? Acá aparece una C, DEF. ¿Sí? Solamente pasé acá multiplicando. Ya, ahí corrijo, DEF. Bien, no sé si va quedando claro, pero nos damos cuenta que esta afirmación es siempre verdadera. ¿Sí? Es siempre verdadera. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. La E, que dice ninguna de las anteriores, por la razón que acabo de decir, no tiene sentido. Y la D dice que los lados homólogos, si no me equivoco, veámoslo, AB, ¿dónde está B? Acá, con DE, ¿sí? AC, que es ese, con DF, que es ese, o sea, son los ángulos, perdón, los lados correspondientes. BC, que es ese, con EF, son paralelos. Y eso no necesariamente es así, ya que hay infinitas posiciones en las que yo podría haber dibujado estos triángulos. Ya, si los dibujé así, fue mera coincidencia. Por lo tanto, eso no necesariamente es verdadero. Alternativa correcta, la C. Así que mucho ojo con estudiar la semejanza, sus características, sus propiedades, qué pasa con el área, qué pasa con el perímetro de figuras que son semejantes. Tener claro eso para los futuros ensayos. Me quedo atento a sus dudas. Si ven el video, por favor, dejen sus comentarios si es que no se entendió para yo poder explicar de mejor manera. Eso.